Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, en esta clase de hoy vamos a hacer la conexión a la base de datos y vamos a trabajar la persistencia de información a través de bases de datos relacionales. Vamos a hablar un poco sobre el mapeo de los objetos al lenguaje relacional y vamos a hablar también, vamos a hacer mucho código, vamos a hacer esa implementación. Quiero hacer dos aclaraciones. Una, aclaración es que esto, lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo porque estamos trabajando sobre una sola entidad. Y al estar sobre una sola entidad, la verdad es que es todo muy sencillo. Hay muchas cosas que no se dan y que... Y dos, que también es mucho más sencillo porque estamos trabajando sobre un solo proyecto, ¿sí? Es decir, un mal código. Tenemos una sola entidad y todo esto lo tenemos dividido por carpeta dentro de un proyecto de tipo API. Esto es la forma más simplificada. Por lo que este video está bueno porque les va a servir para entender base de datos a nivel súper sencillo, pero no se queden con que así es laboralmente. Laboralmente es mucho más complicado. Hay un par de videos, yo los voy a poner en los enlaces de la descripción, que están en mi canal sobre ya estructuras de aplicaciones más realistas, digamos, y hay implementación de base de datos ahí. ¿Sí? Esto es un pantallazo, pero, pero igual útil, una implementación funcional de base de datos, ¿sí? Pero, sin embargo, simplificada. Bueno, dicha esta aclaración, vamos al código. Bueno, primero voy a explicar un poquito una cosita. Cuando trabajamos con base de datos, tenemos como un problema, que es el código nuestro, la API, está hecho en un paradigma de programación. Paradigma es una manera de hacer las cosas y una forma de pensar y programar, digamos. En programación es eso, un paradigma de programación es una forma de programar y hay muchos paradigmas de programación. El paradigma que estamos usando nosotros es el paradigma orientado a objetos, que es el cual C Sharp es apto para eso. Em, bueno, cuestión, cuando estamos trabajando con un paradigma orientado a objetos, en donde las clases son nuestra estructura principal del código, tenemos un problema con base de datos, porque en la base de datos, la que vamos a trabajar nosotros ahora, que es una base de datos relacional, mm, trabaja con un lenguaje, digamos, bueno, el paradigma en una base de datos relacional es el relacional, que tiene, o sea, en este caso podemos decir que el lenguaje que estamos trabajando en C Sharp. Y acá el lenguaje en particular que estamos usando acá es, vamos a usar SQL, ¿sí? Que es el lenguaje estándar, bueno, Standard Query Language, cada sigla representa eso en SQL, y nos está hablando de que es un estándar de cómo se hacen consultas a la base de datos. Y la base de datos tiene la particularidad en donde en una base relacional que el centro no son las clases sino las tablas, porque no hay clases en base relacional. Y las tablas se asemejan mucho a las clases, como que en una base relacional la estructura este, crítica es una tabla y en programación de objetos es la clase. Y esto es bastante similar, casi igual. Pero hay unas cuantas, y no pocas, diferencias entre ambas. Y la principal diferencia, y por eso yo lo que le decía de esto, es que la principal diferencia es que la tabla solo admite elementos simples, por ejemplo, enteros, strings, char, boolean. No se llaman así en base de datos, pero tienen ahí estructuras análogas, elementos simples. Y las clases, además de elementos simples, admite también elementos múltiples. ¿A qué me refiero con elementos múltiples? Listas, por ejemplo. Y esto es un problema, porque cuando hay una clase con elementos múltiples, eh, acá, eh, acá tenemos como una diferencia crítica, ¿no? Cuando hay una clase con elementos múltiples, nosotros no podemos hacer un pasaje directo entre una clase y una tabla. Hay que hacer otros manejes complicados de traducción, ¿no? De que se puedan entender dos paradigmas que piensan distinto, que son distintos, que tienen
una concepción muy distinta de la realidad y no esa traducción la va a hacer un paquete por nosotros. ¿Y cuál es ese paquete? El ORM. El ORM es un tipo de paquete que está presente en todos los lenguajes de backend, o sea, todos los lenguajes que interactúan con base de datos tienen un ORM para descargar y para usar. Hay muchos, en .NET hay dos o tres, nosotros vamos a usar el que es más conocido, que es el de Microsoft, pero hay otros que también se usan bastante, no es el único. Pero este es el más conocido con diferencia. Object Relational Mapper. Este tipo de paquetes tienen la particularidad de que se encarga de esta traducción entre las bases de datos relacionales. Puede ser también otro tipo de base de datos, pero bueno, en principio principalmente se usa para esto. Bases de datos relacionales y paradigma orientado a objetos. Se encarga de mapear los datos de una base de datos a los objetos y viceversa, de objetos a base de datos. Y se encarga de esta traducción. Nosotros, ¿cómo se encarga de esto? Bueno, hay una serie de configuraciones que hay que hacer. Hay que pasarles cuáles son las entidades relevantes de nuestro proyecto, qué relación tienen, qué estructura tienen y configuraciones de la base de datos también. Y eso se va a encargar la ORM a partir de esa configuración, si está bien lograda, se va a encargar de, a partir de ese momento, encargarse de la interacción. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero ¿por qué les hago esta aclaración? Porque nosotros, como les dije al principio del video, tenemos una API que tiene una sola entidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es muy sencillo, porque gran parte de lo que viene con esto de la complejidad del mapeo es muy difícil cuando tenemos varias entidades. O sea, no es muy difícil, pero ya tiene otro nivel de dificultad. La configuración del ORM con una sola entidad es una pavada, ¿sí? Y bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Pero, así que les recomiendo que les voy a dejar un video, ya les digo. Pero eso igualmente mírenlo después de ver este video y si se sienten medio perdidos ni bien arranca, bueno, ya fueron lo miren. O sea, es como un nivel mayor. Pero bueno, cuestión de que estudien, programen y lo van a entender sin problema. Bueno, seguimos. Este ORM que vamos a usar nosotros, me olvidé de decirle el nombre, es Entity Framework, ¿sí? Por todos lados los van a encontrar y si googlean, tienen que pongan EF nomás. Así. Con esto ya en .NET si vos pones EF ya te referías a Entity Framework, al ORM. Bueno, cuestión. Vamos a hacer la vinculación, la implementación de persistencia de datos acá. Perdón, una última aclaración. Hay muchos tipos de base de datos, ¿sí? Digamos, por un lado, cuando hablamos de base de datos, tenemos que hablar de dos cosas. Primero, el paradigma, en nuestro caso, nuestro paradigma que vamos a ver es relacional, hay otros, como el no relacional, por ejemplo. El paradigma nuestro que vamos a trabajar es relacional. Y dentro del relacional, si bien es cierto que todos usan SQL, que es un estándar, también es cierto que hay motores de base de datos, ¿sí? Como que esto es algo que sí o sí tienen todos los motores de base de datos, pero no todos los motores de base de datos son iguales. ¿Y qué es un motor de base de datos? Bueno, un motor de base de datos es un software que implementa la base de datos. Y que también se usa SQL como lenguaje. Así vieron que nosotros usamos C Sharp en .NET. Bueno, esto es similar. Esto es un software que usa SQL. ¿Cuáles son? Hay muchos. MySQL, SQL Server, SQL Lite, María DB, Oracle DB y otros. Sí, hay una banda. Ahora, yo quiero que entiendan algo. Entre todos estos, bueno, Pobre me faltó que es bastante conocido. Pobre. Esto que les estoy mostrando yo ahora lo van a ver mucho en búsquedas laborales. Pero la verdad, yo siempre le quité un poco de desmérito a eso, porque son todos muy similares. Difieren en cosas de específicas de rendimiento, de configuración de seguridad, no sé, de autenticación. Tienen como cosas muy a nivel eh, DBA, digamos, muy a nivel Database Administrator, que es un tipo de laburo que hay en programación, y no algo que afecte a un programador web, ¿sí? Que
de backend inclusive, ¿no? Que tengan que operar con la base de datos, que tengan que definir estructura, que tengan que hacer algunas cosas, pero en la medida que uno sepa usar bien uno, casi que sabe usar bien todos. Con googlear un poquito, ya está. Cambia un poco los comandos, alguna cosita de nombre cambia entre ellos, para uno una cosa, para otro otra, pero las funcionalidades que ofrecen son todas muy similares. Entonces, no se preocupen y decir, tengo que aprender SQL Server, tengo que aprender MySQL, porque si ustedes saben usar uno bien, van a saber usar todos. Sí, está bien, te van a tener que adaptar, pero no le tengan miedo de eso en entrevistas laborales, ¿eh? Que sí, que siempre dicen, este necesito tal cosa, bueno, hay que saber usar uno bien. Este de acá lo dejaría como que este de acá no sería para estudiar, que es el que vamos a hacer nosotros ahora, porque es para tipo desarrollo. Este de acá no lo tengan presente. Es como una herramienta para jugar, para salir rápido con una cosa de testing. Ustedes denle bola a estos tres primero, y bueno, a uno de estos dos también, pero estos son los más conocidos. Con cual sepan cualquiera de estos tres, ya está. Y, así que preocúpense. Yo ahora, como les dije, la complejidad es tan básica que no vamos, o sea, vamos a usar el SQLite para poder hacerlo sencillo y es un desperdicio usar cualquiera de estos tres gigantes para lo que vamos a hacer ahora. Pero esto es algo que tienen que pensar para estudiar más adelante. Bueno, cuestión. Vamos a implementar el ORM. Eh, ¿Cómo se hace eso? Vieron que nosotros hasta ahora habíamos jugado con datos fake acá en el repositorio, ¿sí? Nosotros vamos a sacar eso ahora y vamos a manejarnos con una base de datos. SQLite, que es esta cosa sencilla que yo les mostraba, tiene la particularidad de que es una base de datos que es, digamos, de uso local o de uso dentro del mismo dispositivo, dentro del mismo lugar donde está la aplicación. Y lo que permite es simplificar, o sea, no hace falta tener el software instalado de motor de base de datos, sino simplemente está todo encapsulado dentro de un archivito. O sea, hay un archivo .db que lo pueden tirar dentro de la aplicación, que lo genera el SQLite, y que ya con eso ya pueden interactuar tranquilamente sin tener ningún programa instalado en su computadora ni nada. Entonces es muy sencillo porque yo lo hago ahora y ustedes se bajan el repo y van a tener la base de datos andando. No hay que hacer nada raro en sus computadoras ni nada. Entonces vamos a usar eso. Y que admite toda la misma implementa SQL, así que toda la complejidad que exista en SQL la va a tomar, va a andar. Lo que no sirve, o sea, sirve para herramienta de testing en una API porque ustedes tienen, ya les voy a mostrar cómo es, pero simplemente tienen una API con SQLite y después la pueden cambiar con una línea de código a SQL Server y ya está. Y tienen no tienen que hacer ningún cambio más y cambian de SQLite a SQL Server sin problema. Así que lo que yo le estoy haciendo ahora es para salir rápido al paso con una aplicación con base de datos funcional y después si hay que pasarla a la vida real, una aplica con un motor de base de datos sólido, robusto y un servidor de base de datos y demás, bueno, simplemente se cambia una línea de código y en lo que respecta a la aplicación de .NET ese es el cambio que hay que hacer y listo. Después hay que configurar el motor de base de datos por otro lado, ¿no? Así que bueno, vamos a usar SQLite. Cuestión, ¿cómo hacemos esto? Bueno, nosotros para arrancar vamos a volar esta lista de experiencia porque ya no la vamos a tener más. No la vamos a usar más esta lista de experiencia. Vamos a usar un motor de base de datos. Eh, Sería esto de acá. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer para esto es agarrar y crear una clase nueva. De hecho voy a crear una carpeta que se llama data y voy a meter dentro de esta carpeta. Fíjense cuando hacen esto de cambiar las cosas de lugar, que el namespace se haya cambiado. Generalmente se cambia, como se cambia ahora, pero a veces no. Entonces está bueno fijarse eso. Bueno, cuando está esto en grisecito es que ya no se usa más, así que lo pueden borrar. Porque ya como borré la lista de entidades, ya el using de entidades acá no hace falta. Em, Cuestión. Dentro de Data vamos a dejar los repositorios acá y a su vez vamos a agregar una nueva clase que se va a llamar Application Context. Que usted le pueden poner cualquier nombre siempre y cuando termine en context, que es el contexto, que es el archivo que utiliza el ORM, Entity Framework, para entender que esto es un contexto, un archivo tipo contexto que es el que va a usar para configurarse. Vamos primero a instalarlos, que no voy a necesitar. O bueno, tranquilamente lo puedo hacer de acá también. Miren, le muestro. Si yo pongo acá que esto es
un context. Esperen que me fijo bien. DB context, que es la clase de la cual tiene que heredar. Van a ver que no está la clase disponible porque no tenemos el paquete instalado. Entonces acá se instala en este paquete, Entity Framework Core. Acá. Y buscamos la última versión. Los paquetes se pueden instalar de esta manera o se pueden instalar a través de clic derecho y administrar paquetes nuggets. Y bueno, acá buscan es como una especie de tienda. Y pueden buscar ese paquete a través de acá, del buscador. Yo usé el control punto, que es lo que yo hago siempre cuando ven que se te despliega esa solución automática, es control punto y punto .NET sugiere las soluciones más sencillas. Entonces yo ahí acabo de lograr eso. Bueno, acá tenemos nuestro DB-context y ahora lo otro que tenemos que hacer es, o sea, esto es una herencia, ¿sí? Yo estoy diciendo que esta clase, mi clase nueva, mi clase personal, que se podría llamar Pepito, mi clase de Application Context, va a heredar de esta clase de DB-context. Es una clase de Entity Framework que tiene un montón de funcionalidades relacionadas a esta traducción de base a datos, paradigma orientado a objetos. Pero lo que yo quiero decirle ahora primero es, che, las entidades que yo voy a tener que van a terminar siendo tablas, que van a terminar siendo estructuras de datos en tu base de datos, en mi base de datos, perdón, va a ser la entidad user. Entonces acá, control punto, era user, ¿no? Ah, no, perdón, user no, portfolio, perdón, ya flashé. Me estaba equivocando de proyecto. Era experience, ¿no? La otra entidad se llama experience. Está. Eh, y lo que tiene de particular esta propiedad, o sea, esto es una propiedad de tipo dbset y le pongo un nombre en plural, ¿sí? Experiences. Y esta propiedad de tipo dbset, lo que le estoy diciendo es, va a ser una propiedad de tipo, digamos, para el ORM es una propiedad eh, que va a hacer referencia a las tablas de la tabla de la lista de donde están todas las experiencias y se va a encargar también de la interacción entre la base de datos y nuestro código, nuestra API, para traducir si el código viene de la base de datos al objeto y viceversa si es que viaja a la base de datos. Ya van a ver cuando lo usemos, es muy sencillo, pero bueno, esta instrucción hace falta para que el ORM se dé cuenta de que tiene que mirar esta entidad. Bueno, y ahora lo otro que tengo que hacer es, esto es un código un poco mágico, ustedes háganlo, nomás yo lo voy a explicar por arriba, no se preocupen si no lo entienden, es simplemente para el contexto es algo que se hace muy pocas veces, se hace la primera vez y después se va modificando un poco, pero la verdad es que, de hecho, miren acá ya, no, no, eso no es, eh, no es lo que necesito, lo que me está sugiriendo. Lo que voy a hacer ahora es db context options y le voy a pasar application context, ahí les explico lo que estoy haciendo. Ahí está. Lo que estoy haciendo es declarando un constructor, que eso lo habíamos visto la otra vez, y estoy pasándole, quiero decir, las opciones de la configuración de la base de datos se la voy a pasar a través del constructor, que vamos a ver dónde lo usamos después, y llamame al método de la clase padre. Esto es, bueno, paradigma orientado a objetos en C Sharp, estudien el curso que les puse, pero bueno, básicamente estoy llamando un método de esta clase, pasándole parámetros de configuración definidos acá. Pero bueno, no se preocupen mucho si no lo entienden. Son líneas de código que se ponen para configurar y bueno, no pasa nada. Em, Ahora bien, vamos a... Con eso ya tenemos el contexto de modo súper mega sencillo porque tenemos una única entidad, entonces no hace falta nada, pero acá se especifican las relaciones entre entidades. Hay un montón de cosas que se ponen acá. El contexto suele ser una clase bastante complejita, con cosas bastante difíciles de entender y suele haber bastante código acá. Pero como es una aplicación bastante sencilla, no hace falta. Em, Ahora bien, lo otro que tenemos que hacer es ir al controller, perdón, ir al program y configurar ese es el tercer paso, digamos, que necesitamos, que es configurar nuestra base de datos. ¿Y cómo se hace eso? Yo me voy a copiar acá, perdonen que me copie, pero bueno, yo esto no me lo sé de memoria. Em, Esto es otra aplicación que hice antes, pero que tiene este nivel de complejidad, entonces la quería usar como referencia para copiar.
Bueno, entonces, lo que yo tengo que hacer ahora es decirle builder.services. Bueno, esto lo pueden copiar del repo, yo lo subo, los commits de cada clase, así que lo pueden copiar de ahí. Builder.services add context y le paso acá las options. Si vieron, ven acá están las options que yo les había dicho que le estaba pasando, que les pedía por el constructor. Estas de acá. Estas de acá terminan siendo las que yo le paso acá. ¿Y qué son las que yo le paso acá? ¿Qué información le paso? A través de lambda lo que le estoy pasando es qué motor de base de datos voy a usar. Y para eso tengo que usar esta opción, que es option.use SQLite. Y ya para esto tengo que instalar un paquete, que no me lo está sugiriendo acá, así que lo voy a instalar a mano a través del Nugget. Porque esto no lo está encontrando porque es un paquete. Que es el paquete del ORM para entender ese motor de base de datos que es SQLite. Entonces vamos a buscarlo. Vamos a poner este framework acá. Mm, Sacan el use. Estaba buscando mal. El que tenemos que instalar es, yo nunca me acuerdo si es este o este, pero los dos igual funcionan, porque uno tiene más funcionalidades y otro es más genérico, más específico, perdón. Creo que este es el más chiquito. Eh, lo instalamos. O sea, los dos andan, pero bueno, había uno que es como más óptimo. Y ahora hago control punto y fíjense que me aparece el using referenciado. Bueno, y acá lo que le estoy pasando dentro del use SQLite, o sea, le estoy diciendo, che, Framework, usate SQLite, fíjate que este archivo que te estoy pasando es el contexto, y a su vez le tengo que pasar la connection string, que la connection string en todo base de datos es digamos, es como son las credenciales de la base de datos para conectarme. Pero como SQLite funciona de manera local, o sea, no está pensado para ser puesto en un servidor y ser consultado de afuera, la connection string es muy sencillo porque no tiene ninguna credencial, es simplemente el nombre. O sea, simplemente le tengo que pasar cuál es el nombre de la base de datos y ya está. Entonces, pero bueno, todas esas cositas se suelen poner todos los archivos de configuración en el appsettings.json. Y acá tienen que copiarse esta estructura que le pueden poner el nombre Pepito, no tiene por qué ser como yo les puse, pero si quieren que sea igual, tienen que copiarse el código de commit, como siempre yo les dejo. Y acá le vamos a llamar a esta portfolio API. Acá le ponen, como le digo, el nombre del archivito de la base de datos, portfolio API.db, y se lo puse entre este objetito en appsettings.json parámetros de configuración, ¿sí? De settings, digamos, que se pueden cambiar en tiempo de ejecución. Tienen un montón de, de ventajas esto que no nos vamos a meter porque no termina mal el video. Pero bueno, y acá adentro ustedes tienen que poner acá el objetito. Yo lo puse en dos lugares, separado así como en un objeto para, bueno, una cuestión de orden, pero podría tranquilo ser un parámetro suelto como este de acá arriba. Y connection strings y acá adentro el db connection string dentro de esta propiedad y tenemos acá el valor que es data source portfolio API db. Y si se fijan en el program yo lo que hago es, a través del binder.configuration, accedo al primer elemento del offsetting.json, que es connection string. Después dentro de ese busca el segundo elemento de connection string. Y esto lo que va a hacer es reemplazarlo por el valor de esta anidación. Entonces, como verán, lo anida estos dos valores. Esto es importante ponerlo bien porque esto no se detecta solo en tiempo de ejecución. O sea, cuando la aplicación corre es que busca estos valores. Si yo le cambio ahora no es que tiene un error. ¿Sí? Va a ir a buscar y cuando no lo encuentre no le va a tirar un error. Entonces está bueno ponerlo bien. Pero fíjense que si yo tranquilamente no quería poner todo de el offset in JSON y así, digamos, no quería ser prolijo, lo quería hacer así nomás, me podría haber copiado tranquilamente este string y vaya. Y acá puedo tranquilamente pasarle esto, ¿sí? O sea, lo único que necesita este método SQLite es la connection string. ¿Cómo se la paso? Lo de menos. Yo se lo estoy pasando a través del appset initialization, que es lo recomendable y lo que se hace. Así que está bueno, de paso aprenden a usarlo.
Así que bueno, usen esta, ¿no? Binder.configuration y ahí accedemos al offset.json con los corchetes. Y bueno, esto de acá es, acá le voy a poner, eh, esto de acá no hace falta, vamos a sacarlo. Esto era la otra API que no hace falta, es algo opcional y no lo vamos a sacar. Bueno, así que ahí estamos y ahora lo otro que tenemos que hacer es la implementación de esto. Eh, pero, digamos, para lograr esta implementación tenemos que acomodar un poco nuestra entidad. ¿Por qué? Va a ser la que va a ser referida a la base de datos. O sea, el ORM va a mirar esta entidad a la hora de crear nuestra base de datos. Entonces le tengo que decir, esto es opcional, pero está bueno hacerlo. Le tengo que decir qué atributo va a ser nuestra clave, y se lo digo de esta manera. Le digo opcional porque creo que el ORM mira si hay un parámetro de tipo ID o ID, que se llama ID, lo usa como clave, me parece. Esas cosas van cambiando con las versiones. Pero bueno, a veces está bueno ser específico porque nos permite darle comprensión al código y no está de más. Y este otro atributo, lo que vamos a hacer, esto se llama decoradores, ¿sí? Que son como modificadores. Algo ya habíamos visto cuando trabajamos con annotations, así que es lo mismo, ¿sí? Este atributo que yo le voy a pasar ahora, lo que tiene de bueno es que me voy a copiar de vuelta porque no me lo está sugiriendo y yo no me lo acuerdo. Esto era entities. Esperen que me copie, perdón chicos. No me acordaba de esta línea de código. Esto lo que hace es generar de manera automática la ID, de manera secuencial. ¿Sí? Esto lo hace, le estoy diciendo a la base de datos que le estoy diciendo al ORM que este parámetro va a ser responsabilidad de la base de datos de la asignación del valor con esta propiedad, con este modificador que está acá. Entonces, nosotros no vamos a tener que preocuparle por asignarle el último valor o lo que fuera. Se va a encargar la base de datos por nosotros, ¿sí? Así que está bueno eso. Bueno, entonces hasta acá todo bien. Lo que vamos a hacer ahora es crear la base de datos, porque si se fijan, perdón, acá no. Si se fijan acá, no hay ningún archivo de base de datos, no está la base de datos como tal, no existe. Entonces tenemos que crearla, pero primero para poder crearla hay que lograr que la aplicación corra porque si no, no va a funcionar. Entonces vamos a arreglar los errorcitos que son derivados de haber modificado tantas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que nos pasó? En el controlador lo que sucedió fue que se rompió todas nuestras referencias al repositorio, ¿sí? O sea, no quedó todo roto. ¿Por qué? Porque en el repositorio antes teníamos esa lista sobre la cual operábamos y ahora ya no vamos a trabajar más con esa lista. Entonces, vamos a hacer las cosas bien. Vamos al repositorio y vamos a meter acá todos los métodos que tengan que ver con la interacción de la base de datos. ¿Sí? Vamos a hacer una serie de métodos que nos permiten interactuar con la base de datos. Entonces, vamos a hacerlo rapidito porque si no se me va mucho el tiempo. Esto va a devolver una lista de portfolio, de experiencias, perdón. Y pero para poder devolver una lista de experiencias tengo que poder consultar a quien tiene esa lista de experiencias. Entonces, para lograr eso, lo que yo tengo que hacer acá es hacer una inyección de dependencia, como apliqué el otro día, del contexto. Entonces acá simplemente pongo application context. Acá tengo que poner control punto. No lo encuentra el using, no sé por qué. No lo copiamos nosotros acá. ¿Por qué no lo encuentra? Ah, porque lo llamé distinto. Application context. Y ahora bien, acá la inyección de dependencia como nosotros lo hacíamos, ¿sí? Esto lo vamos a sacar. Y ahora bien, acá dentro del contexto, nosotros vamos a tener accesible nuestra propiedad experiences, que si se acuerdan, esta propiedad lo que hacía era
acceder a la base de datos a la entidad experience. Y eso significa que nosotros en la propiedad en cuestión vamos a tener disponible todos los elementos de la base de datos. Así que con solamente esta línea de código yo estoy accediendo a la base de datos, obteniendo todos y devolviéndolos. Pero yo no a través, ya no a través de una lista de elementos así random, sino a través de una operación posta de base de datos. Que después si la aplicación la apagamos y la prendemos de vuelta, los datos van a estar ahí, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo con un poco todos los métodos y vamos a hacer un insert que devuelve un entero. Vamos a hacer un add, digamos. Va a pedir una experience y voy a pedir un add para poder jugar, para poder añadir un elemento y después mirarlo. Así que lo que vamos a hacer ahora es return. Esperen. ¿Cómo hacemos para hacer un add? Bueno, es fácil, miren. Context. Accedo al contexto. Experience. Add experience. Y después lo que tengo que hacer ahora es, tengo que hacer un save changes. Porque lo que, digamos, cuando hago una modificación en una base de datos, cuando yo hago un get no modifico nada, traigo datos. Pero si yo añado un registro, estoy haciendo una modificación en los datos. Entonces tengo que hacer esta línea de código que es save changes. Tengo que guardarlo. Porque si no, como que queda como que no se implementó nunca. Entonces hago esto, saveo los cambios y después me traigo el ID para mostrarlo, porque el ID lo asigno a la base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Acá la experiencia que vino sin ID, por ejemplo, yo no le di un valor, viene acá con el ID vacío. Cuando se añade la base de datos acá, se le asigna un ID a la experiencia, entonces yo acá cuando hago un return puedo devolver el ID, porque la base de datos se va a encargar de añadirle el ID porque yo se lo especifiqué a través de este atributo acá. ¿Sí? Bueno, vamos, ahora ya tengo como para jugar un poco, tengo los dos métodos. Voy a ir al controller y voy a sacar un par de endpoints, o por lo menos los voy a dejar comentados, para acomodarlos a la clase que viene, porque si no, no vamos a llegar. Entonces acá lo que voy a hacer es, comento este get que no quiero hacerlo, voy a comentar este put que tampoco lo vamos a hacer, todavía lo vamos a hacer la clase que viene, acomodándolo con la base de datos. Este delete lo vamos a comentar también. Y solamente vamos a dejar el add, que lo vamos a modificar un poco, y el get también, el delete también el get también lo vamos a dejar. Entonces vamos a modificarlo un poco. ¿Qué tenemos que hacer acá? Bueno, básicamente lo único que tengo que hacer acá es, esto acá lo voy a simplificar porque si no, después lo voy a hacer la modificación del deleted, pero ahora lo voy a simplificar y voy a devolver todo porque ya fue. Esto ya, la clase que viene lo vamos a hacer. Pero ahora solamente vamos a devolver todo el elemento y listo. Y de hecho voy a sacar, bueno, ese parámetro lo dejamos ahí, ya fue. No lo voy a ignorar este parámetro, pero lo voy a tener que hacer la modificación después. Entonces lo que yo voy a hacer acá es, en Experience Repository, que lo tengo, voy a buscar el método get, simplemente. Y lo voy a usar. Y listo, ya está. Entonces este elemento me va a traer. Esto es la forma correcta de hacerlo, porque la idea es que en la clase repositorio nosotros encapsulemos la comunicación con la base de datos, que el controlador no se encargue de esto. Por eso es que esto es lo mejor. Lo que estábamos haciendo antes estaba mal, pero bueno, era para jugar. Y acá lo mismo, o sea, acá en vez de usar la lista de experience, lo que yo voy a hacer es, en verdad no, get, no, esto es, ahí está, add experience. Y ya está. Y esto, como esto retorna el entero, el ID, no puedo, ya está. Como esto retorna el ID, ya está. Y el ID, fíjense que yo no le voy a pasar nada al ID. Se me va a encargar, la base de datos se me va a encargar de asignar el ID. Listo. Bueno, vamos a correr esto. Uy, perdón. Vamos a correr esto. Perdón que este video se agrandó un poco, pero la verdad es que no daba dividirlo en dos porque iba a quedar. Primero que son cosas que hay que hacerlas todas juntas. Y segundo que si yo no la hago, digamos, si no, por ahí es como que no tiene mucho sentido si no lo hago todo junto y por ahí también quedan videos muy cortos. Bueno, lo que me olvidé de hacer y por eso la acabo de parar, de la aplicación está corriendo, eso es muy bien, no tiene errores, pero lo que yo tengo que hacer es crear la base de datos. Para crearlo hay que tirar dos comandos. Que la clase que viene voy a contarle un poco más de por qué, cuándo se tiran esos comandos, qué se usa y demás. Pero por ahora solamente la vamos a crear, ¿sí? Porque si no se va a hacer el video muy largo.
Em, mm, yo uso siempre esta lupita, porque esta lupita de acá me permite buscar, no sé qué pasó, que me quedó todo. Me permite buscar bastante sencillo las opciones. Entonces yo lo que quería era la consola de administrador de paquete, entonces puse acá administrador, o sea, puse adm y ya apareció consola de administrador de paquete, la cliqueo, se abre acá. Y acá el comando que tenemos que tirar es add-medio migration. Y para antes de tirar este comando hay que instalar un paquete. Hay que instalar el paquete design, porque si no tira un error. Microsoft Entity Framework Core Design, lo instalamos. Le damos a aceptar. Y acá le pongo add migration y le pongo acá el nombre de la migración. Ya voy a explicarle qué es la migration y después. Pero bueno, son dos comandos que tenemos que correr para crear la base de datos por primera vez. ¿Sí? Después ya no se tiran tantos comandos. Add migration, initial migration. Y le damos. Acá me dice... creo que es... mm, puede ser que el paquete todavía no se reconoció como instalado. Bueno, lo voy a pausar, ahí vengo, ¿eh? Bueno, un segundo después me acordé que hace falta otro paquete, que es este de acá, vamos a instalarlo. Son dos los paquetes que hay que, bueno, tres en verdad, el primero en el framework, después el design y después el tools. Tres paquetes que hay que instalarlo siempre para hacer esto. Em, entonces ahí instalamos el paquete. No lo probé igual, pero creo que era eso y de hecho, bueno, ahí funcionó hasta cierto punto. Eh, Esperen que ahí vuelvo, ¿eh? Bueno, acá estoy. Encontré el problema. Me saqué la campera y todo. Em, Acá básicamente tuve mala suerte y instalé este paquete que, bueno, antes igual andaba, pero me parece que algo cambió entre la versión 7 y 8 y por eso es que ahora hay que usar este paquete que es el general, el que tiene más cosas, el Microsoft Framework Core SQLite, no el SQLite Core, que es el que había instalado yo que tiene menos cosas y ahí ahora no se puede hacer lo que antes se podía hacer. Así que ahora en la versión 8 hay que instalar este paquete de acá. Microsoft Framework Core SQLite en vez de este que habíamos instalado al principio del video. Entonces, bueno, cuestión de ahora simplemente ya sé que corre porque acaba de andar el código, así que el comando, así que lo voy a correr de vuelta. Vamos a asumir que no se corrió. Lo vamos a correr y acá simplemente yo había puesto esa flag, pero no hace falta, creo que no hace falta. Pongo add migration, initial migration, ¿sí? Lo corremos en el consola de administrador de paquetes, ahí anduvo perfecto. Y esto lo que hace es genera una carpeta migration. Fíjense que se haya generado en la raíz a nivel de todas las otras carpetas, ¿sí? La clase que viene vamos a hablar un poco de esta carpeta, de qué es y demás. Pero por la hora, fíjense que esté creada más, ¿sí? Y ahora vamos a correr la aplicación. Perdón, hay una cosita más que hay que hacer. Y es el siguiente comando que hay que hacer es update database. Por ahora simplemente córranlo, créanme, no pasa nada. La clase que viene, como les digo, vamos a hablar un poco de los comandos, qué se hace y demás. Por ahora simplemente vamos a hacer una prueba funcional para verificar que anden. Fíjese que se acaba de crear la base de datos. Vamos a correr, siguiendo un poco esta idea, ¿no? Vamos a tratar de hacer un código que tenga una funcionalidad mínima, ¿no? Y después la clase que viene lo incrementamos. Esta iterativa incremental. Entonces acá vamos a añadir una experiencia. Vamos a añadir la eh, experiencia de prueba. Vamos a simplemente correr el comando. Y acá nos dice que nos faltaron un par de atributos. Esto lo que me está diciendo es que el image path tiene que ser un URL. Ok, así que esto de esas validaciones que le pusimos al principio de la... Ujú. Me dice que no califica como un URL esto. Eh, a ver ahí.
Bueno, ¿saben qué? Se lo voy a sacar a la validación esa porque me molesta bastante para jugar. Ya la habíamos probado al principio y andaba bien. Em, Igual no está. Ah, está en el neteo. Acuérdense que esas validaciones las ponemos siempre en los neteo. Estaba acá. Vamos a sacársela porque es re molesta. Y vamos a correr. Vamos a poner acá experiencia de prueba. Está bastante accidentado este video, pero bueno, no es algo fácil. Corremos, anduvo bien y fíjense que nos devolvió el ID. Y miren, si probemos experiencia de prueba 2 acá, ¿qué me va a valer? 2, porque lo está haciendo la base de datos por nosotros. A ver si es verdad, vamos a traernos todos. Fíjense, acá vinieron los dos. ¿Y qué pasa si apago la aplicación y la vuelvo a correr? ¿Van a estar o no van a estar? Los que respondieron que sí tienen razón y vamos a probar igual, pero los datos están. ¿Por qué? Porque están en el archivo de base de datos, ¿sí? Ya estamos jugando, esperen que se movió para acá atrás. Acá está el archivo. Este archivo es un archivo físico de base de datos que si ustedes, si se quieren, se pueden buscar acá. SQLite Light Online, hay algunos. También hay programas. Yo me descargué uno, que la verdad que anda muy bien, pero bueno, vamos a buscar el online para mostrarles. Pueden importar un archivito. Y este archivo donde está en repos. ¿Dónde era que este era Portfolio API? Y si se fijan, está en el proyecto a nivel. eh, Acá van a ver que está el archivito .db. Lo abren, le ponen OK. Ah, bueno, esto no anda. Este SQLite no anda. Hay varios igual. Yo tengo uno descargado que anda re bien. Pero bueno, busquemos. A ver, no. Les quiero buscar uno online porque. Pero bueno, hay muchos que. Yo el que tengo descargado, la verdad que me anda joya. Pero bueno, vamos a buscar. Ah, este anda bien, es medio tosco, pero anda. Eh, Open File, buscamos lo mismo, buscamos el archivito. En este caso, Portfolio API. Y buscamos que está acá el archivito, el DB. Lo abrimos. Y si se fijan, van a encontrar que está la tabla de experiencias. Y si yo hago acá un get de esto. eh, Acá está la tabla nuestra y los datos deberían estar por acá. Bueno, no tiene registros porque nosotros tenemos la aplicación corriendo todavía. Ah, no, ya la cerramos. Bueno, por algún motivo no los encuentra los datos. No, estos Pewter Online no están andando muy bien. Yo el que tengo descargado, que se los recomiendo, es este de acá. Ya de paso les hago propaganda. Es una aplicación gratuita. TV Browser. Se los voy a poner el link en la descripción del video. Este de acá. Es un programa re chiquito. Que no falla, porque los online tienen eso de que a veces fallan, la verdad. Que andan más o menos y por ahí te hacen creer que hay un error y en verdad no hay. Entonces acá está nuestra tabla. Y vamos a hacer vamos a mirar y acá están los datos, ¿sí? Hago un browse y acá están los dos datos las dos datos que di. Y esto está con la aplicación apagada, ¿sí? Estos son datos persistentes en base de datos. Esto es una base de datos funcional. Así que bueno, ya sería el fin del video. Perdón que esto fue un video accidentado, pero bueno, es una cosa complicada. Yo también ando medio tosco. Nos vemos en el próximo video que vamos a meternos un poco más en cómo usar el motor el Entity Framework y vamos a seguir con la API. Cuídense y hasta la próxima.